Nos encontramos para repasar la lección, la última lección de este trimestre que estuvo estudiando el libro de Deuteronomio. Y nos concentraremos en la resurrección de Moisés. Aunque el libro de Deuteronomio no habla de la resurrección de Moisés, hay ciertos indicios en otras partes de la Biblia que nos habla de la resurrección de Moisés. Sin embargo, para captar esto, vamos a dividir el tema en tres partes. La primera es el pecado de Moisés, la segunda será la muerte de Moisés y la tercera, propiamente dicha, será la resurrección. Bueno, empezando así, vamos al libro de Números, que nos cuenta el pecado de Moisés. Eso está en el capítulo 20. Y ahí dice algo interesante. Capítulo 20 de Números, el verso 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Dice que al primer mes, no se tiene muy claro de el primer mes de qué año, pero se podría pensar que fue en el tercer año luego de salir de Egipto, o sea, el tercer año del Éxodo, se podría calcular allí. Y ocurrió algo increíble. Dice que la congregación, cuando llegó allí, era un desierto y no había agua. Y el problema es que había mucha gente y había mucho ganado, muchos animales, y sin agua la desesperación se apoderó de Israel. Así que la congregación comenzó a culpar a Moisés y a Aarón de que no tenían agua. Y bueno, eso hizo que Moisés pensara en Dios para que lo ayudara. Y en el verso 8, Dios le da el consejo a Moisés, lo que tiene que hacer. Leamos ahí el verso 8. Dice lo que Dios le dijo: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ese era el consejo de Dios. Toma la vara, que era símbolo de liderazgo, y ponte frente a la peña, alguna peña que había en el desierto de Sin, y háblale, y yo te voy a dar agua. Bueno, si tenemos en cuenta que era más o menos el año 3 del Éxodo, había mucho tiempo por delante para llegar a la frontera de Canaán. Ocurrió algo interesante. Moisés, en la angustia que le producía la terquedad del pueblo de Israel, perdió el control y se molestó. Y en el verso, mire qué interesante ahí, en ese capítulo 20 de Números, en el verso 10, Moisés muestra que ha perdido el control, porque él dice: oíd ahora, rebeldes. Se molesta con el pueblo. Pero lo que dice después es más grave, porque dice: ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Tal vez no nos impresione mucho. Y entonces lo que ocurre después es peor, porque Moisés golpea la peña con la vara 2 veces y el agua fluye. Y bueno, la alegría se esparce por el campamento, todo Israel toma agua, las bestias toman agua, todo el mundo está feliz. Pero aquí Moisés no solo se equivocó, sino que cometió un error
que le costaría la desaprobación de Dios. Y Dios le dice ahí, veamos con cuidado el verso 12 de Números. Miren lo que Dios le dijo. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí todo se complica. ¿Por qué Dios tendría que molestarse por eso? O sea, hacerles un castigo tan grande. Habían salido de Egipto con la idea de llegar a la tierra que Dios les había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y ahora Dios le dice que ellos no van a entrar. Imagínate, no van a entrar. Bueno, pues es muy interesante porque en otra parte de la Escritura dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero ¿saben? No era en ese entonces. Moisés llegaría a ser manso con el tiempo. Y el que Dios le hubiese castigado de esta manera nos puede parecer un poquito exagerado, pero no lo fue, porque no fue un castigo retributivo, no fue un castigo de molestia, más bien fue un castigo redentor, un castigo que transformaría a Moisés. Esto lo convirtió, ese castigo que se hizo permanente, lo convertiría en el hombre más manso de la tierra, un hombre con el cual Dios podría hablar, un Dios con el cual Dios podía guiarlo para dirigir a su pueblo. Y aunque nos pareciera que fue exagerado, no lo fue. Primero porque Dios necesitaba instruir a su líder. Y en este caso tuvo que hacerlo a través de la disciplina. Pero el problema es que Moisés se había atribuido ese milagro. Lo golpeó la roca, no le dio el lugar a Dios. Ese es un problema que muchos líderes cristianos, una tentación que muchos líderes cristianos pueden tener. ¿Cuál? El querer ser protagonistas y no darle la gloria a Dios y no poner a Dios en primer lugar. Muchos líderes cristianos, Dios los bendice y puede llegar el momento en que estos líderes crean que lo que están haciendo por la obra del Señor, los frutos que está obteniendo, son frutos de su capacidad. Dios tuvo que castigar a su siervo para su bien. Y esto hizo que Moisés llegara a ser un hombre humilde. Y ahí donde se ve la efectividad de la disciplina de Dios, porque fue para bien de Moisés y para bien de su pueblo. Si no hubiese sido castigado este mal ejemplo de Moisés, el pueblo hubiese ido tras ese mal ejemplo. Pero Dios, amando a su siervo, amando a su pueblo, hizo lo que era mejor, aunque Moisés no lo entendiera. Muchas veces Moisés le dijo a Dios que le permitiera, cuando llegaran allá a la tierra prometida, que le permitiera entrar. Muchas veces Moisés se lo dijo. Y Dios le dijo: ya está bien, ya no me hables más de este tema. Se podría sentir un poco triste Moisés, pero Dios tenía un plan diferente. Muchas veces cuando tenemos pruebas, queridos hermanos, nosotros
creemos que Dios no nos está escuchando, cuando tenemos nuestras propias expectativas y no se cumplen, aunque se las pedimos a Dios, llegamos a creer que Dios es muy severo. Pero si confiáramos en Dios, si dejáramos nuestras expectativas a un lado y nos confiáramos a la voluntad de Dios, el estrés, la ansiedad, no sería parte de nuestra experiencia cristiana, porque estaríamos confiados en que lo que Dios hace siempre será lo mejor. Bueno, aquel castigo Dios le sentenció a Moisés, el tiempo pasó y ahora nos encontramos tal vez unos 37 o 36 años después en el capítulo 34 de Deuteronomio. Allí se relata la muerte de Moisés. Y en ese capítulo hay cosas muy interesantes. Dice el verso 1 que en el capítulo 34 subió Moisés al monte Nebo. Estaba Israel en el valle, subió al monte Nebo. Todo Israel sabía que Moisés no volvería de allá porque moriría. ¿Saben? Y Moisés subió sintiéndose chasqueado, sintiéndose defraudado, porque bueno, había hecho tanto por Israel, se había sacrificado por Israel, había soportado a Israel y lo tenía ahora a las puertas de Canaán, pero él no podía pasar. Se sentía fracasado, decepcionado consigo mismo. Y dice la Escritura en el verso siguiente, el verso 2 y 4, que Dios le mostró desde el monte Nebo toda la tierra prometida. Y tuvo que hacer algo milagroso porque dice que pudo ver hasta allá, hasta el final, hasta el mar. Así que no fue solo una visión física, sino también Dios le mostró algo sobrenatural, algo más allá, o sea, una vista sobrenatural. Y después dice, y Moisés murió. Dice, y allí murió Moisés, siervo de Jehová, y lo enterró en el valle. Dios lo enterró en el valle. Aquí hay dos cosas muy interesantes. El pecado de muchos años atrás de Moisés era que él había querido tomar el protagonismo de Dios. Pero ahora aquí dice que, y esta palabra es interesante, siervo de Jehová. Moisés aprendió a ser siervo del Señor. Dice, y Dios le enterró en el valle. Dios vino para estar con Moisés. En la muerte del más grande líder que Israel había tenido, Dios asiste a su funeral. Cuando alguien se muere, un entierro se hace muy espectacular por quienes asisten al entierro. Y aquí venía nada menos y nada más que el Dios del universo, el Dios de la vida, al entierro. Suena como extraño, ¿verdad? El Dios de la vida al entierro. Pero sí, Dios tenía un plan mejor para Moisés. Lo enterró, nadie supo dónde lo enterró, en el valle, no lo enterró en el monte Nebo, lo enterró en el valle, dice la Escritura. Pero tenía un propósito para que no se convirtiera ese lugar de la cima del monte Nebo en un lugar donde la gente iría a adorar a Moisés. Pero, a decir verdad, Dios tenía un plan mucho mejor con Moisés. Ok, no entró a la tierra de Canaán, porque al fin y al cabo, si hubiese entrado a la tierra de Canaán, también habría muerto. Pero Dios tenía un plan mejor. Dios siempre tiene
un plan mejor para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice el apóstol Pablo. El profeta Jeremías dice: mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Y dice también el profeta Jeremías: yo tengo planes acerca de ustedes, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios da futuro, Dios da esperanza que va más allá de lo que nosotros pensamos. Y eso ocurrió con Moisés. Y ahora si venimos a la resurrección. Hay dos versículos en la Biblia que nos hablan de la resurrección de Moisés. El primero lo encontramos en la carta de Judas, el verso 9. Recuerde que Judas tiene un subcapítulo. Y en el verso 9, allí dice que el arcángel Miguel vino para arrebatar el cuerpo de Moisés y el enemigo estaba allí, pero el arcángel se llevó. Y en Mateo, capítulo 14, verso 3, que es el capítulo del monte de la transfiguración, allí Jesús se transfiguró frente a sus 3 discípulos y estaba en su compañía Elías y Moisés. Ahí nos muestra Moisés había resucitado. Deuteronomio dice que Dios lo había enterrado, pero ahora nos muestra que Moisés está con Jesús. Y Judas también nos dice que el arcángel Miguel, que es Jesús mismo, pero cuando él es el general de los ejércitos celestiales, dice, rescató el cuerpo de Moisés. Qué interesante. Aquel castigo que nos pareció tan duro para Moisés, realmente no es nada en comparación con lo que Dios tenía planeado para él. Era vida eterna. ¿Sí? Todos los que entraron a Canaán, después de la muerte de Moisés, murieron. Pero Moisés, en el monte de la transfiguración, ya había sido resucitado. Queridos hermanos, la resurrección de Moisés es una garantía de que los que aman al Señor serán resucitados. Pero, ¿cómo ocurre eso? Ocurre porque Cristo pagó nuestra muerte eterna. En Primera de los Corintios, capítulo 15, verso 22, dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Todos aquellos que han aceptado al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque así como hoy los cristianos fieles reciben el perdón, la salvación y la vida eterna en el futuro por lo que Cristo hizo en el pasado en la cruz, así también los que murieron antes de Cristo son perdonados y serán resucitados por lo que Cristo haría en el futuro, que es también la muerte de Cristo en la cruz, su muerte sacrificial. Y ahí nosotros tenemos una gran esperanza, pero una esperanza cierta. Cristo murió para el perdón de los pecados y resucitó para regalarnos vida eterna a causa de su sacrificio. Y aquí hay algo maravilloso, queridos hermanos. Lo maravilloso es que Jesús nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Eso implica que todos nuestros hermanos que hemos tenido que llevar al cementerio porque han muerto, resucitarán en Cristo y tendremos el gozo de verles. En esta pandemia, muchos cristianos hemos perdido amigos, familiares que amaban al Señor, y qué esperanzador saber que en Jesús resucitarán en el día postrero. Resucitarán
para un día habitar una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Y todo eso ha sido a causa de lo que Jesús ganó en la cruz, de la resurrección de Jesús. Entonces los que han amado al Señor vivirán eternamente con Él. Dios anhela, Jesús anhela que tú y yo estemos allí. Por favor, hagamos algo especial. Sigamos renovando nuestro compromiso con el Señor. Sigamos dando nuestro corazón para que su gracia sea efectiva en nuestra existencia y nos haga idóneos. La gracia de Jesús nos haga idóneos para la patria celestial. El Señor nos bendiga a todos.